Me vi en un colegio del cual pues solamente me sacaba mi padre cuando él se encontraba enfermo. A partir de los 5 años es cuando mi padre jugaba conmigo y aquellos juegos pues cada vez iban a más. Y lo único que me decía era que cuando volvería al colegio, no tenía que decirlo, cayó él bastante enfermo y me mandaron ponerle gotas. Y la verdad que en aquellos momentos tenía 7 años, yo quería ya matarle. Yo le metía más gotas. Eran palizas que me metía, porque él decía que yo aquello lo estaba contando y yo no se lo contaba a nadie porque tenía un miedo horroroso. Cada vez los juegos eran más fuertes y así fueron pasando los años. Fueron pasando los años y pasó lo que pasó. Quedé embarazada con 12 años. A mi padre lo metieron en la cárcel y murió. Mal había pasado durante todos los años que había pasado el calvario de mi padre. Pero la criatura era, para mí yo creía que aquello estaba dentro de mi barriga y que era mío. Me olvidé totalmente quién me había hecho aquello. Yo quería tener a esa criatura. Vino una monja y me dijo, has tenido una niña. Y aquel llanto tan fuerte fue el que desgarró mi corazón. No me dejaron verla, me la quitaron. Y no volví a saber nada más de ella. Yo empecé ya a trastornarme. Yo ya lo que quería, yo no quería ya ni vivir, yo ya lo que quería, con 12 años, yo ya lo que quería era, pues no sé, como un pájaro, volar, irme. No sabía dónde quería irme, pero quería irme de allí. Conocí a un hombre. Yo tenía 16 años y él tenía 38. Yo era menor de edad y me encontraron. Y a él le obligaron a casarse conmigo. Aquello era un monstruo. Si mi padre me pegaba, este me pegaba mucho más. Él se marchaba por ahí, cuando venía, pues si no tenía barriga me hacía otra. Pues se estrelló y se mató. Y me dejó embarazada de 3 meses. Viuda, con 3 hijos, Rosa seguía buscando consuelo a su dolor. Conocí a quien hoy es mi marido. Muy buena persona, pero yo no lo quería. Lo que quería era gustar a los hombres para hacerles daño, porque a mí me lo habían hecho. Y yo creía que así me iba a arrancar aquello que tenía dentro de mí. Yo no podía olvidar mi niña, no la podía olvidar. Y quedaba embarazada enseguida. Yo solamente quería tener mi vientre, que tendría algo que se movería ahí dentro. Porque eso era lo que a mí me hacía feliz, lo que a mí me hacía vivir. Tengo 8 vivos y 7 que he perdido. Y aparte, pues estaba en manos de psiquiatras. Me intenté quitar la vida 3 veces, no quería vivir. Y cuando ya tuve a los 8 hijos, me volví loca y abandoné a mi marido y a mis 8 hijos. Y como tenía dinero, pues, y no tenía con qué usarlo, pues me eché a jugar a las máquinas y me enganché a las máquinas. Y a los 3 años ya vi diferente a mi marido y me pidió
que regresar a casa. Recogí las cosas y me vine. Y yo tenía miedo, yo ya sentía miedo, ya sentía que que lo que estaba haciendo no estaba bien, porque lo que me daba mi marido para la comida de casa, yo me iba a las máquinas. Digo, el día que se dé cuenta mi marido me echa a la calle. Y entonces mi hija me llamó y me dijo, Ama, baja para tomar un café. Y ella me empezó a hablar del Señor. En ese bar me dijo que ella iba a una iglesia y fue un día por curiosidad. Y mi hija me había comentado que es que allí estaba Dios y que había que contarle todas las cosas a Dios. Y ese mismo día ya me habló el Señor. Y yo también me puse a hablarle y a contarle mis cosas, mis necesidades. Yo sentí algo que en mi vida había cambiado. Nunca más he vuelto a acordarme de una máquina. Y a los 6 meses me dio el alta. El psiquiatra me dijo, yo ya no tengo que verte más. Pero yo no estaba tranquila. Yo tenía a Dios en mi corazón, pero yo aún sentía rencor por los hombres. Y me dijo esta hermana si yo había perdonado a mi padre. Y le dije que cómo iba yo a perdonar a mi padre, que por mí podría estar en medio de los 1000 infiernos. Y entonces ella me dijo, tienes que perdonar. Una vez que perdones a tu padre y te perdones a ti misma, habrá paz en tu vida, mientras no la vas a tener. Y fue verdad. Aquel día yo perdoné a mi padre. Lo perdoné de corazón. Jesús en mi vida ha hecho mucho. Me ha hecho nueva. Yo misma no me conozco. Yo me miro al espejo y digo, la Rosa de antes, ¿dónde está?